con el tema de elaboración de agravios en segunda instancia en materia penal. Si me permiten referir un poco de su currículum, el maestro cuenta con la formación académica de licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuenta con la especialidad en Secretaría de Juzgado de Distrito y Tribunal Colegiado de Circuito por el Instituto de la Judicatura Federal, especialidad en Justicia para Adolescentes por la Escuela Federal de Formación Judicial, especialidad en Derecho Administrativo por la Escuela Federal de Formación Judicial. Cuenta también con la maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Asimismo, cuenta con estudios concluidos del doctorado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Entre su trayectoria profesional fue oficial judicial del Juzgado Noveno del Distrito en el estado de Tamaulipas, oficial judicial y secretario particular del Cuarto Tribunal Unitario en materia penal del Primer Circuito. También fue secretario en el Juzgado Segundo Distrito en el estado de Sinaloa, así como secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de Quintana Roo en Culiacán, Sinaloa. Asimismo, juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en el estado de Puebla, con residencia en Puebla, en funciones del juez de control y tribunal de enjuiciamiento de 2018 a 2024. Magistrado de circuito del Tribunal Colegiado de Apelación de Noveno Circuito del 2024 a la fecha. Cuenta con la capacitación de cursos recibidos por la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica en fundamentos del sistema penal acusatorio por juzgadores en el Instituto de Estudios Judiciales de San Juan, Puerto Rico. Asimismo, la función de juez de apelación en el sistema acusatorio, experiencias compartidas impartidas de la Oficina Internacional de Desarrollo del Sistema de Procuración de Justicia. Si bien, maestro, su currículo es muy extenso, no voy a referir más porque si no, no terminaríamos. Es un placer contar con la presencia del magistrado, repito, Milton Moctezuma Vega, con el tema elaboración de agravios en segunda instancia en materia penal. Magistrado, es un placer tenerlo con nosotros el día de hoy y nos comparta todos sus conocimientos. Le pido por favor que usted nos indique la dinámica para que se dé un espacio durante su ponencia para preguntas y respuestas o al final de las mismas. Les recuerdo a todos los participantes cuidar por favor sus micrófonos y mantener en la medida de lo posible sus cámaras prendidas. Esto por respeto al ponente. Gracias, maestro. El espacio es todo suyo. Ya es anfitrión para que pueda proyectar lo que usted Gracias. guste. Sí, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar en este espacio hablando sobre temas jurídicos, un tema de relevancia y que es un tema común en muchas materias. Ahorita lo vamos a ir viendo. Voy a empezar a proyectar las diapositivas y al final lo dejamos para preguntas, dudas y comentar las dudas que ustedes tengan, si les parece. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la presentación. Bueno, esta presentación que he elaborado es en relación a los agravios en el recurso de apelación. Siempre que planteemos un argumento en alguna materia vinculada con el derecho, pues tenemos que partir de los fundamentos legales donde se contempla esa institución. En principio, si vamos a hablar de la apelación, tenemos que partir de lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el código nos hace referencia a un aspecto que debe contener el recurso de apelación y menciona que mediante el escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. Ahí empezamos a notar que pues puede haber un problema en cuanto a cómo debo formular mis agravios en una segunda instancia. Ese análisis que se va a realizar es aplicable a las materias de amparo, a los recursos de revocación, a cualquier medio de impugnación e incluso el sistema que vamos a ver en la clase pues es el que yo usaba cuando era juez de control para argumentar mis ideas en una audiencia oral. Entonces, vamos a partir de que el código no nos dice o no nos define claramente qué es lo que debe contener un agravio. Únicamente habla de disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. Para esto,
nos lo vuelve a reiterar que los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso. Entonces el recurso debe ir acompañado con los agravios correspondientes, pero aquí no nos dice cómo se debe elaborar. Entonces, esa forma de elaboración tenemos que acudir a otras fuentes. Esta exposición también la baso en criterios de la Suprema Corte cuando estos problemas ya han llegado hasta ese tribunal respecto a este punto. Y hay un amparo directo en revisión que es el 3960 diagonal 2013, donde se analiza precisamente todo lo que es vinculado con el agravio. En esa ejecutoria, la Corte establece que en el ámbito de derecho procesal se entiende la afectación o perjuicio que resiente en el ámbito de derechos una persona con la emisión de una resolución judicial. Aquí nos va dando más elementos para poder identificar en qué debe consistir un agravio y nos habla de una afectación o perjuicio. Por eso, si ustedes ven, cuando se analizan los agravios, hay ocasiones que los tribunales dicen, bueno, pues sí tienes razón, pero esto realmente no te afecta, no tienes un perjuicio y por ello pues es fundado, pero tal vez inoperante. Es algo común que se ve en los agravios porque, bueno, pues aquí también lo que requiere la Suprema Corte es que exista una afectación o perjuicio. Entonces, esto va derivado pues de una emisión de una decisión jurisdiccional eh, y sostiene la Corte que el agravio es elemento fundamental del recurso de apelación, pues al mismo tiempo es la causación que origina el interés y legitimación para apelar y constituye el objeto principal de análisis por parte del Tribunal de Alzada. O sea, partimos entonces que el Tribunal de Alzada va a analizar precisamente los motivos de afectación o perjuicio que resintió una persona con motivo de una decisión jurisdiccional. En esa misma ejecutoria se establece que se traduce en la exposición o señalamiento de cuestiones existentes en la sentencia apelada que a juicio del apelante son errores o violaciones a sus derechos cometidos por el juez en la emisión del fallo. Entonces, ya nos va dando más elementos la ejecutoria para poder advertir que en esa decisión que se toma, pues puede haber errores y violaciones a esos derechos fundamentales. Los errores o violaciones a esos derechos pueden derivar de diversas situaciones. Esta exposición está basada en ese análisis que hizo la Corte en relación a la apelación y nos habla que puede haber una mala apreciación de los hechos o de su prueba. Si un juez no analiza bien el hecho, por ejemplo, en materia penal, el hecho en materia de la acusación, pues la sentencia que dicte puede tener esos vicios. O si la prueba que es analizada no efectúa un análisis correcto de las pruebas, pues también puede afectar a esas personas, ¿no? que están acudiendo a segunda instancia. Puede derivar de la incorrecta elección de la norma o precedente aplicable. Yo elegí el precedente aplicable porque también hay ocasiones que toman como una premisa para resolver un caso una norma jurídica o una tesis o un precedente. Pero si esa norma, ese precedente y esa tesis es errónea o no es la correcta que va a solucionar el caso, pues la decisión también va a tener ese problema de poderse sostener. Una mala interpretación de la norma aplicable. Esto es un supuesto muy común en cuanto al alcance que se le debe dar a una norma que es objeto de interpretación y que es la base para tomar la decisión en algunos determinados casos. Si hay una mala interpretación, pues entonces la decisión puede ser incorrecta. Esto yo creo que es lo que más hemos visto en las decisiones jurisdiccionales. También que el procedimiento seguido no sea válido. Entonces aquí hago patente que existan violaciones procesales. Entonces, con estos aspectos que menciona la Suprema Corte, podemos advertir que hay violaciones previas a la resolución, a la decisión, que son las violaciones procesales y también violaciones que se cometen con el dictado de una decisión, como son las que se han mencionado. ¿Cuál es el objeto de la materia de la apelación? Es la expresión de agravios y constituye la materia sobre el cual el Tribunal de Alzada pues revisará si contiene o no esos vicios o errores que se hacen en el planteamiento. Las violaciones procesales, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos da un listado, puede haber más, pero es un listado. Ya no quise meter aquí las que contempla la ley de amparo
vamos a enfocarnos en las que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales y vemos que pues ahí contiene unas hipótesis en las cuales cuando se emita una decisión, pues puede existir un error en el procedimiento, que en este caso es cuando se infrinjan los derechos fundamentales contemplados pues en la Constitución, en tratados internacionales, en convenciones, cuando no se desahoguen las pruebas que fueron legalmente admitidas o se desahoguen o no se desahoguen conforme a las disposiciones previstas en este código. Pues este supuesto es muy común que en ocasiones pues declaran pues que ya no van a desahogar una prueba, se declara desierta, vamos a suponer una testimonial, pues si no se le desahoga, se afecta el derecho fundamental de que sean recibidos todas las pruebas que tenga una persona y entonces si no se reciben todas esas pruebas, pues ya hay una infracción de carácter adjetivo cuando la audiencia de juicio hubiera tenido lugar ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exija bajo sanción de nulidad. Entonces, si se ausenta una de las partes, el abogado, el asesor jurídico, el Ministerio Público, y se resuelve, nos estaremos enfrentando también a una violación procesal. Cuando el juicio oral hubiesen sido violadas las disposiciones sobre publicidad, oralidad, concentración del juicio y cuando se vulnera el derecho de las partes, y también pues cuando hay una sentencia por tribunal de enjuiciamiento incompetente o que no garantice su imparcialidad. Vamos a suponer el caso de sobre el tema de que un tribunal participó en la vinculación a proceso o libró una orden de aprehensión y después es constituido como un tribunal de enjuiciamiento, pues ahí ya no se garantizó la imparcialidad y por eso puede existir esa violación de carácter procesal. Vamos a establecer entonces, ¿existe una formalidad para hacer el planteamiento de agravios? Bueno, aquí la Suprema Corte sí lo ha abordado y lo ha ido encaminando a distintas materias. El análisis de planteamiento de agravios es muy similar a lo que se hace en los conceptos de violación en una demanda de amparo indirecto directo. Entonces, lo que la Corte ha exigido en la actualidad es que únicamente ha abandonado la exigencia de ciertas formas solemnes o determinadas y con que exista la causa de pedir, que es lo que ahora se analiza en los escritos de agravios. O sea, si una persona hizo un planteamiento con causa de pedir, ahorita vamos a examinar en qué consiste eso y es la indicación de la lesión resentida y las razones o los motivos por los cuales se considera la existencia de esa lesión. Partiendo de ello, entonces vamos a establecer que antes de esta interpretación, cómo venía trabajando la Suprema Corte en relación a los agravios o a los conceptos de violación. Y antes, pues lo que se requería era prácticamente un silogismo jurídico. Y salió esta tesis de la octava época, concepto de violación, requisitos lógicos y jurídicos que deben reunir. Al hablar de lógica, estamos hablando de la lógica de los griegos. Entonces, la lógica se tiene que es el razonamiento al proceso mental de realizar una inferencia de una conclusión a partir de un conjunto de premisas. Entonces, anteriormente los agravios requerían requisitos lógicos, es decir, premisas, inferencias, y que esas premisas fueran jurídicas. A partir de ahí, entonces se iba a analizar el concepto de violación o los agravios. Sin embargo, atendiendo que esto era un tecnicismo muy elevado para poder dar o administrar justicia de manera sencilla, es por ello que se adopta el sistema ahora de la causa de pedir. Entonces, anteriormente, conforme a ese criterio, pues teníamos que establecer en un concepto de violación o en un agravio la existencia de un derecho, es decir, dónde se contempla el derecho que me ha sido afectado. Ese derecho, pues, puede estar en la Constitución o en las legislaciones o en jurisprudencias. Después, establecer qué actos fueron desplegados por las autoridades y finalmente, establecer una relación razonada del por qué existió contravención por parte de la autoridad a lo que dispone la Constitución. Esos eran los elementos que se contemplaban en la octava época en relación a los escritos de agravios. Pero esto fue modificando y hace 25 años cambió. Y es cuando la tesis del Pleno de la Suprema Corte, donde nos establece precisamente la causa de pedir, concepto de violación
para que se estudien, basta con expresar claramente en la demanda de garantías la causa de pedir. Estos mismos requisitos son los que se contemplan actualmente también para los agravios en una segunda instancia en materia penal. Entonces, aquí ya no se requería toda esa formalidad que anteriormente vimos de establecer el fundamento, sino ahora los actuales requisitos, pues es cuál es la lesión o agravio que estima el quejoso, en este caso el apelante, le causa el acto y los motivos que originaron ese agravio. Que aunque con esos dos aspectos que ustedes planteen en su escrito de agravios, ya existe la obligación por parte de las autoridades de analizar el planteamiento correspondiente. Vamos a ver que en realidad lo que sí, dentro de los argumentos que ustedes planteen, sí es importante que se establezcan disposiciones. Vamos a verificar más adelante por qué. Pero bueno, aquí ya tenemos cuáles son los actuales parámetros. Y bueno, entonces, ¿qué debo hacer cuando voy a plantear los agravios en un caso? Sabemos que hay supuestos donde existe la oficiosidad por parte del tribunal de analizar si hay violaciones procesales o si hay violaciones en la resolución cometidas en perjuicio de la persona. Entonces, si van a elaborar un escrito de agravios, primero partir si hay a su favor como apelantes el beneficio de la suplencia de la deficiencia de la queja. Esto va a permitir a los abogados pues que de cierta manera mm, puedan relajar en cuanto a que el análisis incluso va a ser oficioso por parte de los tribunales, de manera que esto ya de entrada puede incluso, y así lleva al foro jurídico, a que los escritos de apelación sean muy breves, sean de 2, 3 páginas, o en algunos casos, sin plantear escrito de agravios o un planteamiento de agravios, tenga la obligación el tribunal de analizar si hay de oficio o no una violación. Entonces, pues primero, si voy a elaborar agravios, verificar si estoy en algún supuesto de suplencia de la queja deficiente. En materia penal, pues tenemos dos jurisprudencias que ha emitido la Suprema Corte. Esta es una de ellas, en la cual dice: las salas deben de suplir la deficiencia de la queja para reparar oficiosamente a los derechos fundamentales del imputado. Hemos escuchado que hay dos tipos de violaciones. En este caso serían cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Sin embargo, este no es el único aspecto. Si ustedes son asesores jurídicos, hay otro supuesto en el cual se contempla la suplencia de la queja deficiente. Y esta se introduce en el año 2020 a favor de las víctimas, pero únicamente cuando se encuentren en un particular estado de vulnerabilidad. Es decir, si no están en una situación de vulnerabilidad, no va a haber suplencia de la queja deficiente. Entonces, aquí el presupuesto fundamental es que si van a acudir a presentar un escrito de agravios y son asesores jurídicos, bueno, pues examinar si la persona que es la apelante, bueno, está en alguno de estos supuestos de vulnerabilidad. Y si no están, entonces no van a hacer suplencia de la queja deficiente y les van a analizar de manera estricta sus agravios. Entonces ya tenemos los supuestos en los cuales podemos partir para hacer el planteamiento de agravios correspondientes. Y bueno, en materia penal hay una serie de actuaciones que se pueden apelar. Y en este caso, si ustedes son apelantes dentro de un procedimiento abreviado, no todos los aspectos van a ser analizados. Aquí la Suprema Corte en el año 2022 estableció que sí opera en materia de procedimiento abreviado. Sin embargo, establece que la suplencia de la queja deficiente es acotada. En un procedimiento abreviado no se analiza todo como en una audiencia de juicio oral. En un procedimiento abreviado hay ciertos aspectos que sí puede analizar oficiosamente el Tribunal de Sala y que es el motivo de la apelación. ¿Cuáles son? Pues es la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en su acusación. En caso de que las penas sean contrarias a la ley, distintas o mayores a lo solicitadas y aceptadas por el acusado, el tema de la fijación o reparación del daño, y también van a analizar si hubo una violación al procedimiento, si la persona estuvo claramente asesorada, instruida en relación a un procedimiento abreviado. Eventualmente eso también puede ser examinable, pero aquí hay que tener en cuenta que la suplencia de la queja en materia de procedimiento abreviado pues es acotada, ¿no? Entonces, estos son los precedentes que se han emitido en relación a, a
a esta suplencia en materia de penal en el procedimiento abreviado. Ahora, ¿cómo se clasifican los conceptos de agravio? Y es igual que los conceptos de violación. Hay dos criterios de identificación de los conceptos de agravio o de los conceptos de violación, y uno de ellos es la clasificación bipartita, es decir, hay cuestiones de constitucionalidad y hay cuestiones de legalidad. Actualmente, las cuestiones de constitucionalidad, la Corte les ha denominado si se cumple o no con un parámetro de regularidad constitucional. Primero teníamos la Constitución y eran conceptos de violación o agravios de constitucionalidad. Después, con la reforma del año 2011, se introduce el bloque de constitucionalidad y actualmente ese concepto ha ido mutando para actualmente ser denominado parámetro de regularidad constitucional, que incluyen pues las convenciones, tratados internacionales, la Constitución. Entonces ya se ha ido ampliando el esquema de protección de los derechos de las personas. Y bueno, es una clasificación bipartita, y los conceptos de legalidad son aquellos aplicados en su perjuicio durante la secuela del juicio natural, siempre y cuando las infracciones trasciendan en las consideraciones del acto reclamado. Este es un criterio de clasificación de agravios y que también sirve para los conceptos de violación. Vamos a ver el sistema que utilizan los tribunales colegiados de circuito, tribunales de apelación, que es un sistema tripartita de exposición de agravios. Entonces, hay conceptos de agravio que pueden ser procesales, formales y de fondo. Esos son los que bajo ese esquema es que es analizado pues su demanda de amparo directo, amparo indirecto en algunos casos y el recurso de apelación. Es decir, lo que analizamos es verificar si hay violaciones en el procedimiento. Ya vimos cuáles son las que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Puede haber más. La ley de amparo contempla otro catálogo, pero no quise traer la ley de amparo aquí para únicamente enfocarnos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero bueno, advertimos que hay violaciones que son procesales y que sí tengan que esa trascendencia en la decisión de una sentencia. Supongamos que ustedes van a una audiencia de juicio y ofrecen 10 testigos y el tribunal de enjuiciamiento solo les recibe 5 testigos, pues hay una violación procesal y la sentencia les afecta, pues entonces si hay una afectación, entonces porque no les recibieron todas las pruebas. Esa es una violación de carácter procesal. Entonces, los procesales son aquellos que se plantean transgresiones legales relacionadas con la ausencia de presupuestos procesales o bien infracciones legales de carácter adjetivo que consideran cometieron durante la sustanciación del juicio o proceso que dio origen al juicio de garantías, o en este caso a la a la decisión apelada. Cabe mencionar que en penal tenemos un catálogo de derechos adjetivos en la propia Constitución. Entonces, si ustedes son abogados penalistas, tienen que conocer esas violaciones o posibles violaciones que se puedan cometer directamente en cuanto a la Constitución, porque el artículo 20 consagra derechos de carácter procesal a favor, en este caso, de las personas que intervienen en un proceso penal. Entonces ya tenemos identificadas cuáles son las infracciones procesales o cuáles son los conceptos de agravio de naturaleza procesal que ustedes pueden establecer en su escrito correspondiente. Los agravios formales son aquellas infracciones de índole adjetiva cometida al momento de pronunciarse la sentencia definitiva, resolución que puso fin a juicio, transgresiones que no atañen de forma directa ni al estudio del hecho de la resolución reclamada o de fondo, ni cuestión con presupuestos procesales, sino refieren vicios en relación al continente de la resolución. Entonces, estas afectaciones de carácter formal que puede tener una decisión están relacionadas o son infracciones de carácter adjetivo. Algunas de ellas, los códigos contemplan cómo debe ser una resolución o qué debe contener una resolución. Si esa decisión se hace sin cumplir con ese requisito que contempla la ley, entonces hay una violación de carácter formal. También otra de las características de estas afectaciones o agravios de carácter formal son respecto de violaciones cometidas al momento de pronunciarse el acto reclamado, es decir, la resolución que ustedes apelan
Ahí es donde se cometen esas violaciones procesales, formales, corrijo, cuando se emite esa resolución. No atañen al fondo del asunto, sino de las cuestiones debatidas y se refieren al continente o bien a omisiones o incongruencias de esa decisión. Si un resolutivo no es congruente con el considerando, pues hay una violación de carácter formal porque hay una violación ahí en relación al continente de ese documento, es decir, incongruencia dentro de la propia resolución. Y hay un otro aspecto, es los agravios de fondo, que ya son aquellos aspectos en los que el quejoso, el apelante, combate ya las consideraciones de la resolución y que están vinculadas con cuestiones sustanciales de objeto del debate. Es decir, si en materia penal ustedes hacen la referencia en sus agravios que no se da el delito, que no hay una responsabilidad penal, pues entonces esos agravios son de fondo y esos son los que se refiere esta parte en cuanto a esta clasificación. Entonces es un agravio de fondo aquel que está vinculado con la cuestión debatida. ¿Cómo elaborar ahora? ¿Cómo podemos elaborar adecuadamente los agravios? Este es un aspecto muy importante que quisiera comentarles porque aquí es donde yo creo que hay una ausencia tal vez ahí de información en relación a cómo debemos estructurar nuestros planteamientos jurídicos. Para esta exposición partí de tres fuentes. La primera de ellas es conforme a el libro del magistrado Jaime Manuel Marroquín Saleta de técnica para la elaboración de una sentencia de amparo directo, en donde él nos enseña cómo ir redactando argumentos para poder persuadir, en este caso, a los gobernados o a la autoridad para demostrar que una decisión fue o no bien o mal tomada. Y él refiere que en este caso, cuando se quiere demostrar que es fundado un concepto de violación, la argumentación revestirá de la forma de fundamentación y cuando no le asista la razón a esa persona, pues es de refutación. Los elementos que contiene esta técnica que él menciona parten de un esquema aristotélico. Ya vimos que anteriormente se decía que teníamos que tener en los conceptos de violación o agravios requisitos lógicos, ¿no? Entonces el pensamiento lógico deriva incluso desde los griegos, en donde este esquema de argumentación bajo un silogismo, según Aristóteles, se define el silogismo a través de un argumento en el cual, establecidas ciertas preposiciones, se sigue necesariamente otra preposición distinta por el solo hecho de haber sido puestas aquellas. Los elementos de un silogismo pues, es la premisa mayor, la premisa menor y una conclusión. En este caso, por ejemplo, hice un silogismo. Cuando yo estudié en el año 2010, estudié la especialidad para ser secretario de tribunal, colegiado de circuito y de juzgado. Durante 6 meses estuvimos practicando Viendo y esta, mamá viendo. esta forma de elaboración de razonamientos y en esa época se manejaba todavía esto en la carrera judicial, era lo que nos enseñaban a hacer silogismos. Hay distintas formas, pero aquí elaboré uno, por ejemplo, si a un imputado se le dicta un fallo condenatorio, entonces se le debe imponer una sanción. Esa es una premisa mayor, es decir, es lo que contempla la norma. Si a un imputado se le dicta un fallo condenatorio, entonces la consecuencia es que se debe imponer una sanción. En el caso que nos ocupa, se emitió un fallo condenatorio. Conclusión, en el caso que nos ocupa, se debe imponer una sanción. Este es un esquema de razonamiento que se contempla a través de un silogismo y era a lo que se hacía referencia en un concepto anteriormente en cuanto a los conceptos de violación. Estos esquemas, a pesar de que se han ido modificando, pero en esencia son los que se siguen utilizando, pues tanto en la Suprema Corte como en los tribunales para hacer la demostración de sus conclusiones. Entonces, en el esquema del magistrado Marroquín, que parte precisamente de silogismos, él refiere como elementos que debe contener un argumento y que ustedes lo pueden utilizar para elaborar un agravio y que ustedes, yo creo,
hemos visto las resoluciones de la Corte o tribunales colegiados, contienen estos elementos, tal vez en distinto orden, pero estos elementos que se mencionan están siempre presentes en las decisiones de la Suprema Corte y en muchos casos de los tribunales. Entonces, primero él refiere que debe establecerse la proposición que debe ser demostrada. Por eso en algunas sentencias ustedes ven que únicamente se enuncia cuál va a ser la decisión. Son fundados los conceptos de violación y termina ahí un párrafo, ¿no? Entonces, él al hacer la referencia a ese esquema hace esa alusión, proposición que va a ser demostrada. Después, el planteamiento del problema jurídico. Menciona otro elemento que es enunciar la tesis que se va a sostener, y aquí ya viene lo interesante, que es la proposición normativa. Él sí lo establece como un requisito para poder sustentar una decisión, el que exista una norma de la cual vamos a partir, y ya posteriormente, partiendo de esa norma, cómo se soluciona el problema jurídico. Entonces vamos a verlo en un esquema que él hace en su libro, y aquí se ejemplifica ese esquema del argumento demostrativo que menciona el magistrado Marroquín Saleta. La proposición que va a ser demostrada es que se actualiza una causa de improcedencia. Y aquí refiere: la proposición es fundada la petición que hace el Ministerio Público para que se decrete el sobreseimiento en el presente juicio. Es un párrafo, es la proposición que se va a demostrar. Ustedes en sus agravios, ¿cuáles pueden decir? Fue incorrecta la decisión del juez, es equivocada la decisión del juez al considerar que se actualizó el delito. Es decir, anunciar únicamente la proposición que se establece. El planteamiento del problema refiere o es una breve síntesis del planteamiento. Aduce aquel, es decir, el Ministerio Público, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del artículo 61, fracción 13ª de la Ley de Amparo, y hace el planteamiento o enunciación de la tesis. Si el quejoso, que es lo que veíamos similar a lo que se hace con un silogismo, si el quejoso, antes de promover el amparo, presenta un escrito ante la autoridad responsable en el que se manifestó que comparecería a pagar la suma a la que fue condenado en la sentencia de segundo grado y exhibe el billete de depósito para tal efecto, sin que expresara su desacuerdo con dicho pago, debe considerarse que consintió la sentencia reclamada. Es decir, esto es el razonamiento que se va a demostrar, y para demostrarlo, pues tenemos que sustentarlo con una premisa normativa. Y a partir entonces del principio de demostración, de acuerdo a este esquema de elaboración de argumentos, se debe partir entonces de la hipótesis jurídica que sostiene esa idea. Y él hace alusión que posteriormente, conforme a estos elementos, debe venir entonces el artículo del cual se va a partir para tener por actualizada esa causal. Y en el principio de demostración, lo que hace el magistrado Marroquín es siempre interpretar la norma, es decir, si se va a citar un artículo que les resuelve a ustedes el caso, eh, us- eh, eso es lo que hacen también los tribunales: hacer una interpretación. Bueno, ¿qué contempla esta norma? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que me dice la norma? Y bueno, él refiere que después de haber citado el artículo, se haga una interpretación de la norma, y después ya finalmente en este mismo elemento, pues decir por qué se actualiza y por qué resuelve el caso bajo esa hipótesis jurídica de sobreseer el asunto. Y bueno, ya después de interpretar la norma, él refiere que si se exhibe un billete de depósito para hacer el pago de una cantidad que fuiste requerido sin expresar alguna inconformidad, entonces se evidencia que consintió el pago, y por ello pues la demanda es improcedente. Es el esquema que menciona el magistrado Jaime Manuel Marroquín. Lo pueden contemplar en su libro, donde viene a profundidad todo este análisis que se hace de todos estos aspectos. Aquí por el tiempo no voy a abundar mucho sobre este tema, porque es solamente uno de estos elementos, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un planteamiento en materia penal. Este lo elaboré yo de un caso hipotético. Por ejemplo, es como les mencionaba: el juez de control aplicó incorrectamente una ley sustantiva para resolver el caso. Este es un caso real que nosotros resolvimos en el tribunal de apelación,
donde un juez de control pues aplicó una ley que no estaba, aplicó una ley que no estaba vigente y la ley actual o vigente sí contemplaba el delito que le había pedido el Ministerio Público. Entonces, aquí es un esquema del argumento demostrativo que se plasmó en la resolución y que más o menos así iba. En este caso, o sea, el juez de control aplicó incorrectamente una ley para resolver el caso. Planteamiento de la cuestión, el juez de control aplicó una ley sustantiva anterior a las reformas de 27 de marzo de 2023. Sin embargo, debió aplicar la legislación actual vigente al día de los hechos, correspondiente a la reforma, y ya hablamos de 27 de marzo de 2023. Esa es la tesis el planteamiento que se va a demostrar. Y enunciación de esa tesis, pues si los hechos que dieron origen al presente asunto sucedieron después del 27 de marzo de 2023, cuando ya se habían efectuado las reformas al Código Penal del Estado, entonces el juez debió aplicar esa reforma y ya después establecer el texto vigente o la proposición normativa. Pero si vemos cómo los argumentos para convencer en este caso a las autoridades o para poder demostrar que efectivamente nos asiste razón, de mi perspectiva, sí debe ir acompañado siempre de una disposición normativa. Por eso, si ustedes plantean agravios o si plantean algún recurso, acompañen siempre sus argumentos de algún texto que los pueda ayudar para sostener ese argumento. Vamos a hablar respecto a este modelo que es el modelo Tolmin. Hay un libro de Stephen Tolmin sobre argumentación. Y de esto yo creo que es lo más moderno que se está utilizando en el mundo jurídico para poder sostener las ideas. Y él habla precisamente de que cuando se elaboran argumentos, se le tiene que brindar en este caso, a quien vaya a resolver, a la autoridad, o si resuelves como autoridad, pues para los gobernados, ciertas garantías, que tu argumento que vas a sostener en tu escrito tenga un respaldo. Entonces, aquí los elementos de acuerdo a lo que es el modelo Tolmin es la proposición, el fundamento, y después del fundamento, pues él habla de garantía o respaldo. Ustedes generalmente, si hacen agravios, pues lo hacen cuando citan una tesis o cuando se apoyan en una norma y dicen, pues el argumento que yo estoy planteando ya sí resolvió la Suprema Corte. Entonces, ahí ya le estás dando a la autoridad una garantía o un respaldo de que tu planteamiento tiene certeza porque ya ha sido aplicado, ya ha sido respaldado en otras decisiones, o si la propia autoridad ante la cual elevas tu motivo de inconformidad le dices, en este otro asunto, este tribunal ya resolvió así. Entonces, el planteamiento que yo estoy haciendo tiene un respaldo, tiene una garantía. Este para mí es el modelo más importante que yo les recomendaría que ustedes utilicen, el modelo Stephen Toulmin, porque va más reforzado el planteamiento que ustedes hagan en el escrito de agravios. Es decir, la proposición que van a demostrar, el fundamento de la misma, la garantía y respaldo. Por eso, si carece de alguno de estos elementos, el argumento o el agravio que ustedes elaboren no va a ir suficientemente fuerte y va a representar en algunas ocasiones cierta duda a la autoridad, en este caso, pues a los jueces o a los magistrados. Pues va a generar cierta suspicacia de que lo que ustedes plantean realmente tenga algún respaldo o garantía. Entonces, yo lo que les recomendaría al momento de elaborar estos agravios, pues siguieran este modelo de Stephen Toulmin en relación a una proposición, en relación a fundamentar siempre el planteamiento o el agravio en alguna ley, en alguna norma general, tener esa garantía de que así se ha resuelto incluso en otros tribunales o en la propia Suprema Corte, y ese respaldo también, pues, es precisamente lo que se busca a través de las decisiones que ya han tomado la Suprema Corte. Eh, a pesar de que la discusión continúa, sin embargo, para dar oportunidad a que ustedes planteen dudas, vamos a abrir los micrófonos para que si tienen alguna duda o comentario, pues ese sería el momento para que me lo hicieran saber. Entonces, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene
alguna observación o algún comentario. Magistrado, ¿puedo abordarlo? Sí, Magistrado, una pregunta, tengo una duda respecto, no sé en otros estados, pero en Guanajuato, el artículo 217, cuando el Ministerio Público identifica al testigo estrella, eh, resulta que se sabe el nombre completo, se sabe toda la situación y que casualmente pasó el día de los hechos del evento, pasó caminando y observa todo, pero al momento de que se identifica en fiscalía, lo hace con una CURP. Hay un criterio en Guanajuato en la segunda sala y en la décima que se manifiesta que efectivamente la CURP es un documento que no es suficiente para acreditar la identidad y que por ende, si se vincula con esa prueba, es ilícita, es ilegal, pero puede ser saneable con fundamento en el 99, pero en este momento no, y debe de ser desestimada por ser ilícita. Mi pregunta es, sé que aún no hay un criterio definitivo, pero me queda claro que la CURP no es un documento para poder identificarse. Digo, uno no podría ir al banco con la CURP para retirar el dinero. No genera fiabilidad y más que nada eso, con que sepan tanta información y usando las reglas de la lógica del 265, libre y lógicamente, pues no, es como un argumento de falacia de autoridad, puesto que no cumple solo porque lo dice el Ministerio Público, no tiene que ser verdad, tiene que estar debidamente acreditado, como dice Tolmin, con la garantía, que es la garantía que sea el INE, el pasaporte, algún otro documento que efectivamente contenga los datos de la cédula de ciudadanía, que es domicilio, que es dónde vive, su domicilio, su nombre completo y datos de identificación que hagan que den fiabilidad a la identidad, su señoría. ok. Sería lo que tendría que preguntar. ¿Y en qué fase lo aborda usted, en juicio o previo Mire, al...? hay tres situaciones donde se abordan. Depende cuando uno es contratado. Por ejemplo, el de la voz, lo hacemos valer ya sea en vinculación o en intermedia o en juicio para una cuestión de que no se le dé valoración probatoria, que tiene buenos resultados, pero ya en segunda instancia, en apelación, da buenos resultados porque no hay una fiabilidad de la identidad, magistrado. Ok. Entonces, esa es mi pregunta. Y segunda, el libro del juez, el juez marroquí, ¿no lo tendrá usted que lo pudiera compartir en PDF? No lo tengo, fíjese. No, no lo he visto yo escaneado así. Pero sí, lo que menciona es importante precisamente en establecer la identidad de las personas para que dé certeza respecto a realmente, pues si pudo apreciar los hechos, ¿no? Porque a partir de que estableces bien la identidad de un testigo, pues tú tienes la oportunidad de poder controvertir si estuvo o no presente el momento de los hechos. ¿Qué tal si él labora en una empresa, pero por esa ausencia de información, pues no se tiene la certeza de que lo que esté diciendo sea verídico, ¿no? Entonces sí es importante, y es un problema que sí se presenta en las audiencias de juicio oral, porque el código también, como recuerdo que no es muy claro en relación a la forma de identificación de los testigos. Entonces sí dependerá de cada caso en particular si hay elementos que den respaldo o garantía de ese testimonio que se está llevando por parte del Ministerio Público. Ahí tendría que tener él también la carga de demostrar precisamente que contiene esa información veraz ese testigo y que no es un testigo pues nada más llevado aleccionado, ¿no? Sí, sí, magistrado, y también tocando el tema respecto en este caso, las entrevistas idénticas cuando están rindiendo en la puesta de exposición y hacen que son idénticas, un copiar y pegar, eso tampoco debería dar fiabilidad. Recuerdo la psicología del testimonio. En su sala, ¿cómo resuelven esa situación cuando todas las declaraciones inicialmente son un copiar y pegar?
Pues es que aquí bueno, resolvemos con base en lo que se vaya desahogando eh, en la audiencia correspondiente. Entonces, si hay agravio en relación a ese punto, pues lo analizamos. Si la parte no dice nada, pues, y no advertimos que haya pues, una vulneración, pues no hacemos el pronunciamiento, pero sí tendríamos que tener que nos dieran las partes mayores elementos para poder analizar la verosimilitud de esas declaraciones, ¿no? Entonces, a este momento no he recibido un agravio en relación a ese aspecto de que las entrevistas tengan la misma información. Entonces, ahí corresponde, como parte en el proceso, evidenciar esa situación, pero desde la audiencia correspondiente para poder demostrar al juez de control o juez de enjuiciamiento, pues que hay uno de los dos testigos que no puede decir lo mismo, ¿no? Porque sí es común eso que usted menciona. Muchísimas gracias. Ya no robo más el tiempo. Agradezco la atención, magistrado. Gracias por su valioso. Gracias. Yo alcé la mano, perdón, mi querido magistrado, porque le hago una petición a los escuchas, a los alumnos, a los colegas, porque es una extraordinaria clase donde usted le ha dedicado tiempo y solamente veo de repente 4 personas conectadas así de manera física. Yo creo que para el ponente, por respeto a la clase, hay que prender la cámara, compañeros. Perdón. Bueno, y ahora ya estoy de metiche, le hago una pregunta. Por qué se ocupa tan de poca forma el principio de mayor beneficio que nos establece que se debe de darle mayor beneficio al, a la violación de fondo, más a la de fondo que a la de forma? Pero en la práctica, aunque lo pidamos, le dan mucha prioridad a la violación de forma por muchas cosas. Es muy usual que se está reponiendo todos los procedimientos por la violación de los 10 días que debe llevar la audiencia de juicio oral. Eh, la pregunta sería esa: ¿por qué no se le da tanto valor al principio de mayor beneficio cuando yo creo que nos ahorraríamos tiempo muchos, los abogados litigantes, ustedes como magistrados, los jueces de control que tienen que reponer todo? Esa sería la pregunta. Gracias, estimado magistrado. Sí, pues sí, es un tema muy importante el que me menciona y que pues yo creo que aquí el foro jurídico ha ido impulsando más este tema, ¿no? Porque hay muchos tribunales, lamentablemente, que excusados bajo la carga de trabajo, únicamente lo primero que estudian son si hay una cuestión procesal para reponer el asunto sin preocuparse en el fondo. Y es a mí algo que a mí me llama la atención y que como yo fui juez de control durante varios años, pues yo preferiría mejor que le entraran al fondo y que me dijeran si hay delito, no hay delito y ya lo procesal queda a un lado porque en muchas de las ocasiones, como usted menciona, pues a veces no ni siquiera hay delito, sin embargo se repone por alguna cuestión técnica y eso creo que retrasa la administración de justicia. Tenemos un sistema penal ya muy saturado de recursos que cada proceso actualmente va a ir extendiéndose muchísimo tiempo. Entonces, si aún a pesar de la existencia de tantos recursos, no priorizamos el fondo, pues eso sí daba en detrimento de los justiciables. Pero ahí se debe partir desde el titular, desde el magistrado o juez o el que revisa esos casos, de decir, yo, por ejemplo, en mi caso, a los secretarios les digo, si hay delito, no hay delito. No, pues sí hay, y ya sobre eso, bueno, porque muchos compañeros a veces también lo que sucede es que ni siquiera analizan el fondo y analizan únicamente cuestiones adjetivas o procesales. Entonces creo que eso sí retrasa mucho la impartición de justicia. También fui litigante unos años y ese motivo era común de quejas hace ya muchos años en relación a que pues es mejor que analicen si hay una prescripción, si realmente no se cometió el delito, a que anden analizando pues aspectos intrascendentes, pero esto no va, o sea, no es nada más a veces de los tribunales, porque incluso la Suprema Corte también ha tenido criterios donde pues reponía, por ejemplo, lo de la cédula del abogado. O sea, ¿cuántos asuntos no se retrasaron precisamente por esa formalidad? Entonces, ya cuando vieron cómo estaba la situación y cómo estaba afectando,
pues empezó a ese cambio de criterios para poder ir apresurando la justicia. Pero sí es un tema que es muy común, pero que desde la toma, desde los responsables de la toma de decisión se tiene que eliminar hacia abajo, ¿no? No permitir nosotros como magistrados o incluso la corte evitar ese tipo de criterios tan formalistas, ¿no? Muchísimas gracias. Si hay alguna otra duda, algún comentario, adelante, Alfredo. Sí, maestro, yo sé que el tema es la elaboración de los agravios en la etapa, pero me gustaría su opinión porque, mire, me confunde para una elaboración esto lo siguiente. Cuando uno presenta un amparo por violaciones intraprocesales dentro del sistema penal acusatorio, muchas veces los amparos llegan a decir se sobresee porque no tiene una afectación a derechos sustantivos. Luego después ya uno la recurre por el recurso de revisión y ahí estamos. Pero por otra parte, como estamos viendo un tema de apelación para una formulación de agravio, y eso, por eso es la reflexión, cuando hacemos la formulación del agravio, muchas veces los juzgados de segunda instancia, es decir, el que va a valorar y resolver la cuestión de la apelación en primer lugar, dicen, pues también se declara inoperante porque no recurriste al principio de definitividad. Y eso pues va a traste porque luego después nos vamos a presentar con ustedes el amparo directo. No sé cuál es su opinión respecto a esto, porque si bien es cierto, hay violaciones que cuando tienen afectaciones a derechos humanos, usted lo mencionó ahorita, la de los menores, incluso se pueden sufrir deficiencias de la queja cuando están en grupos vulnerables, me imagino que sordomudos, personas indígenas, etcétera, etcétera, aun y cuando no pueden convalidarse algunas afectaciones que tuvieron en el procedimiento por inobservancia de la propia defensa, cómo suplir en un agravio estas situaciones, o ustedes valoran más allá de lo que hizo el tribunal de alzada, que es el de apelación, en cuanto a reforzar o darle a traste a esa resolución que en un momento dado no haya controvertido algún recurso intraprocesal, como por ejemplo una revocación o una apelación, etcétera, etcétera. No sé su opinión. Sí, bueno, si lo enfocamos en materia penal, precisamente esta exposición era en materia penal porque las violaciones procesales tienen distinto método de análisis en otras materias. En algunas, por ejemplo, en materia civil, te exigen esa preparación, es decir, que vayas preparando la violación para cuando la reclames junto con la sentencia, pues la hagas valer. En materia penal, yo creo que no es necesario que prepares esa violación. Aquí la Constitución es clara. Yo en materia de derechos procesales parto de la Constitución. Entonces, la Constitución dice, se le recibirán todas las pruebas al imputado que estime necesarias, ¿no? Algo así dice. Entonces, partiendo de esa norma constitucional, ya tenemos un derecho fundamental que es muy difícil poderlo brincar, poderlo hacer a un lado y exigir que además hayas preparado esa violación, a mí se me hace un criterio un tanto rigorista porque no lo exige, sino más bien el derecho constitucional es ese que se potencializa cuando tu prueba ya se admite en el auto de apertura, ya te admitieron tu prueba, pues ya es el derecho que tienes, es el derecho de que se te desahoguen esas pruebas. Entonces, que te cambien las reglas del juego sobre ya el juego, pues para mí es algo delicado, ¿no? Yo pienso que en materia penal no te tendría que cumplir con ese requisito porque no viene como tal y bastaría nada más ver, entonces, a ver, tienes el derecho fundamental. En el auto de apertura se admitieron estas pruebas. Si no se admitieron, ¿por qué razón? Si hay supuestos muy excepcionales donde pues no puede recibir la prueba, pero creo que la regla general siempre debe partir de que las partes desahoguen todas las pruebas que tienen. Sobre eso, ya poner mayores requisitos de que se prepare la violación, creo que ese argumento carecería de lo que menciona Stephen Toulmin, esa garantía o respaldo o sustento en alguna decisión de la Suprema Corte, siempre ha ido en favor de los derechos fundamentales. Entonces, yo pienso que no se debería exigir, ¿verdad? Entonces, a ver, hay otra pregunta, César. Hola, ¿sí me escucho bien, magistrado?
Sí. Mi duda era sobre la argumentación que mencionó sobre Stephen Tolmin. ¿En dónde puedo encontrar el libro mencionado? A ver, déjame buscarlo, por aquí lo tenía. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? Se lo voy a mandar al doctor Gabriel Luna. Le mando la foto del libro y para que lo tengan ahí, porque lo tenía aquí para la exposición, pero lo debía haber movido. Ah, Pero muchas tiene, gracias. no tiene mucho, pero ahí se los envió por el chat, el Claro, WhatsApp. muchas gracias. Bien, Magistrado, buenas tardes. a ver. Sí, a ver, Ahí me logro licenciado. escuchar. Sí, licenciado Lick. Magistrado, buenas tardes. Los saludo con mucho aprecio a usted y a todos los compañeros que nos escuchan la tarde de hoy. Solo tengo una duda en relación a, por ejemplo, el compañero hace rato comentaba, ¿es correcto cuando también se presentan amparos y nos contestan en la resolución que el argumento que se presenta es fundado, pero no suficiente para considerarlo agravio? En relación ahorita a la clase que tenemos de argumentar conforme al modelo de Toulmin, decía que hay que hacer la proposición. Me imagino que cuando habla de la proposición es la que clásicamente conocemos como premisa mayor, premisa menor, conclusión, robustecerla con la garantía, que es el respaldo de otras decisiones, de otros criterios, y finalmente el fundamento legal. Dicho lo anterior, en su expertise, ¿cómo pudiéramos superar cuando nos contestan esa decisión los tribunales, que es suficiente el argumento, pero más no suficiente para poderlo tomar como agravio? ¿Cuánto? Sí, es muy importante esa pregunta porque sí es común y hay ocasiones que la decisión de un juez tiene un argumento. Entonces, si ustedes se limitan a plantear un contraargumento para refutar esa idea del juez, pues ustedes van a tener solo una oportunidad. Es decir, si ese argumento logra persuadir al tribunal de alzada, les va a dar la razón, pero en ocasiones los tribunales dudan incluso de esos planteamientos y tienes que entonces abordarlo con mayores argumentos. Entonces, yo lo que les recomendaría es que no se limiten a contraargumentar la decisión que les afecta con un solo argumento, sino que eleven varios argumentos. Si les dan uno por la cual toman una decisión las autoridades en su contra, ustedes cuantas más contraargumentos den, mayor posibilidad de éxito van a tener en su escrito de agravios. Si solamente planteamos uno, es una oportunidad que tengo. Si planteo 5 argumentos, puede ser que alguno de esos 5 sea el que convenza a la autoridad. Esto es muy común porque nosotros cuando analizamos los agravios vemos, aquí está planteando esto esta persona y después decimos, no, pero este no me convence, pero planteó este otro argumento y este argumento lo planteó como un argumento tal vez para el apelante secundario, pero para nosotros es el más importante. Entonces, hay ocasiones que cuando ustedes, yo también fui abogado litigante, planteamos los agravios y a veces el que menos pensábamos, pues es el que funciona. Entonces, yo lo que les recomiendo es que no se limiten a un solo contraargumento, sino que den varios para que no les digan que es insuficiente. Entonces, si ustedes, esto es de mucha creatividad, de mucha investigación por parte de los abogados, que ya en la actualidad pues ya tenemos más herramientas para poder contraargumentar las decisiones. Entonces, si una decisión jurisdiccional se sustenta en un punto y ustedes brindan 3 o 4 o 5 y no se limitan al que ustedes creen que es el más fuerte, pues sus posibilidades de éxito incrementan. Entonces, ustedes ya pueden sustentarlo con lo que ha resuelto la Corte, con lo que se ha resuelto por otros tribunales, con lo que se ha resuelto por la Corte Interamericana, con su propia interpretación que ustedes hagan de los textos legales. Entonces, si ustedes contraargumentan de esa forma, mayor éxito van a tener en sus agravios. Entonces, esa sería mi recomendación, dar varias propuestas de solución
a un planteamiento para que el tribunal de alzada pues tenga mayores herramientas y les pueda dar la razón. Gracias, magistrado. Gracias, quedo pendiente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Querido magistrado, perdóname, como curiosidad, hay un principio que establece que las salas que conocieron de una apelación, una vinculación a proceso, no deben de conocer de una apelación de sentencia. Yo le llamaría principio de no contaminación, pero no sé si tenga un nombre como tal. Sí, fíjese que ese aspecto ya se está extendiendo a muchos otros ámbitos en relación al proceso acusatorio. Eh, Aquí antes teníamos muy limitado ese problema de la contaminación. Cuando inició el sistema, incluso los jueces decían, si yo no me pronuncié en relación a los hechos, pues no estoy contaminado para llevar el juicio. Pero el código, si leemos el 350, si no mal recuerdo, el 350 dice, no, no tienes que haber intervenido en fases previas, ¿no? Entonces, eso va con la lógica de que tengas un juez que no esté acercado a los hechos, que no se haya creado una idea en relación a esos temas. Y esto va de la mano con el debido proceso, pero no de la perspectiva de la Corte mexicana, sino de la Corte Interamericana, donde ese derecho de los litigantes, de las partes, ha sido mayormente explorada y precisamente busca que alguien que no haya resuelto nada, que no tenga una idea preconcebida, pues sea quien resuelva de fondo. Entonces, esa exigencia ya la Corte lo ha adoptado, la Corte de México, e incluso ha determinado, ya hay una jurisprudencia en relación a temas administrativos. Es decir, un juez decía, es que yo llevé un tema administrativo porque nada más cumplieron la orden de aprehensión y no resolví sobre los hechos ni nada. Y eso la corte dijo, no, pues no puedes resolver ya la sentencia. Y ese mismo criterio está aplicando para los tribunales colegiados de apelación, donde si se resuelve un auto de vinculación o un aspecto en relación a las pruebas o una apelación contra el auto de apertura, ya no puede conocer respecto a la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral si es apelada. Lo que están haciendo los magistrados es plantear el impedimento al tribunal más cercano. Por ejemplo, nosotros resolvemos los impedimentos de Querétaro, nos mandan su impedimento por haber resuelto una fase anterior, pues lo declaramos ahí pues procedente, ¿no? Entonces ese sí está presentando. Correcto, gracias. Voy a aprovechar antes de que me gane el uso de la palabra mi amigo Alfredo Garza. ¿Qué pasa, magistrado? Se supondría que este sistema iba a ser todo más ágil. Cuando menos en Ciudad de México, una apelación tardaba 3, 4 meses, ahora tarda 10 meses, 11, 12. Pero yo veo que hay mucha burocracia bueno, nosotros lo llamamos unidades de gestión, el tribunal de enjuiciamiento, no tanto en las salas penales. Y a veces yo creo que uno de los motivos es que el litigante no impulsa adecuadamente. Aquí yo tengo que estar impulsando continuamente para que lo manden a salas penales, pero a veces lo mandan 6, 7 meses después. Se me hace una aberración, una violación al principio de justicia pronta y expedita. Usted ya está en los dos lados, estuvo como juez de tribunal de enjuiciamiento y está ahora en salas penales. ¿Alguna solución para este problema, mi estimado magistrado? Sí, es un problema que, mire, yo también fui administrador del Centro de Justicia de Puebla y llevaba el trámite, lo que ahorita hace las funciones un administrador. Y una de las cosas que más me preocupaba a mí era mandar extemporáneamente los recursos. Eso yo manejaba el control, ese yo tenía mi control de los recursos, es decir, anotaba cada apelación que ingresaba y a la semana yo ya le estaba diciendo a los compañeros oficiales, oye, a ver, esta no me la has mandado, ya quiero que se envíe. Entonces, ese problema deriva de quien esté tramitando los procesos penales. La segunda instancia, no sabemos cuál es la carga ni lo que está pasando en primera instancia, porque no tenemos acceso a nada de eso. Entonces, es un problema que sí se presenta, pero que ahí tiene de entrada ese origen, ¿no? Entonces, pues aquí las vías legales son las únicas que pueden solucionar esto.
He visto incluso apelaciones de 7, 8 meses que no se envían y pues sí, es un tema delicado, sobre todo cuando hay personas que están detenidas, pues sí. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos? Pues solamente hay dos, el juicio de amparo y la queja del 135 contra omisiones. Entonces son las dos vías legales para poder impulsar el procedimiento. Si no, pues ahí su asunto va a quedar, ¿no? Porque pues si ustedes no lo mueven y el centro de justicia no es ágil con ese envío, pues ahí el asunto va a quedar. Cuando llega a la segunda instancia, bueno, en materia penal federal tenemos a partir de que se confirma el auto de aponencia, tenemos los 3 meses que se mencionan y en algunos circuitos que no hay tanta carga, como en el que trabajo en San Luis Potosí, las apelaciones se resuelven a partir de que llegan en aproximadamente un mes. Entonces, porque también hay vistas que se deben de cumplir y un procedimiento que hay, ¿no? Entonces, pues son las únicas soluciones que yo le pudiera mencionar, el amparo indirecto o en este caso la queja del 135. Muchísimas gracias y aparte mi admiración, ya vi que recorrió medio país. Gracias. Sí, gracias. A ver, Alfredo, también otra duda. Oiga, maestro, son dos cosas y muy sencillas. Estoy viendo la gráfica, si la quiere poner o compartir, por favor, la del modelo de Stefan Tulmi. La vez pasada, aquí mismo con el doctor Gabo, gran amigo Gabo para todos, nos dio el doctor Casarín, pues una cátedra también respecto a los modelos de argumentación. Yo le mencioné entre las preguntas que había tenido éxito en un auto de no vinculación y le expresé cómo yo había logrado tener ese convencimiento para el no autovinculación. Sin conocer quién era Tolmin y cuál era su sistema, pues me dijo, utilizaste el sistema Tolmin. Y todavía hoy en día, después de 6 meses que nos dio esa clase, pues sigo sin saber qué diablos era lo que quiso decir Tolmin. Cuando veo su gráfica, sí la explicó, pero no la llego a entender a cómo venía la gráfica. Esa es una cosa. Y las dos preguntas que le hago respecto a esto como reflexión. A ver, muchas veces yo no suelo tomar machotes porque realmente siento que tiene que ser algo que yo esté convencido, que yo quiera transmitirle a usted. Imagínese que tengo un asunto con usted. Entonces yo, pues, dejo de la premisa mayor, menor y conclusión, tomo el extracto que me causó esa lesión jurídica, trato de llevarlo en un silogismo que me permita adentrarme a su cerebro y decirle, esta es mi causa de pedir. Pero luego de hacer eso, le juro que yo utilizo mucho el alegato de oreja, porque voy con el secretario o voy con el que tenga la ponencia y sin cambiar y sin variar el razonamiento que ya está escrito, simplemente trato de explicarlo. Porque de aquí a que lo reciba y me lo resuelvan en un año, pues yo creo que ya se me les olvidó todas las cosas, no obstante que estén ahí. A mí me gustaría ver su posición como usted. Imagínese, me imagino yo que cuántas personas no van a gestionar para decirle, con independencia que usted va a resolver conforme a derecho, permítame decirles y explicarles esta situación que yo pretendo como mi teoría de, bueno, ya no es mi teoría de caso, sino mi amparo. ¿De qué forma pretendo yo mencionarle a usted que observe o inobserve las cosas que hicieron los contrarios y que sí realmente están plasmados en mi formulario de amparo? Esa es una, y si nos pudiese dar algunos tips respecto a eso de Tolmi y graficar forma sin verla esta, para poder contrastar exactamente en dónde estamos, porque me parece muy interesante, y lo ha dicho el doctor Casarín, digo, respetable como usted, que realmente son de las teorías que ahorita están más actualizadas y que no son las primeras personas que lo refieren y que constantemente están llevando a cabo. Y gracias por su atención. Qué mal. Sí, pues mire, en relación a los alegatos, pues si se los permiten, hay tribunales que no permiten mucho eso, los alegatos. Antes recibíamos sin problema más a las partes, pero la Corte sacó un criterio en el año 2022 respecto a una menor que el juez recibe. Cuando hay menores hay un protocolo según para los jueces, ¿no? Que tenías que recibir al menor, escucharlos, hacerlo sentir como que en confianza porque iba a participar en un proceso penal. Y eso fue lo que hizo un juez de control. Entonces, después la Corte saca esa tesis donde dice, violas el principio de imparcialidad porque no puedes recibir a una parte si no está la otra, ¿no?
Entonces, ha habido ciertas limitantes en algunos circuitos para recibir a las partes, pero son muy pocas las que hacen esos planteamientos. Ahora, si encuentran la vía para que los escuchen, aunque esté la otra parte, no importa, sí es un aspecto que ayuda porque yo fui juez y magistrado ahora y uno pone más reflexión sobre el caso. O sea, verlo en papel puede ser, pues sí, lo analiza uno, pero cuando ya ves a la persona, ya humanizas más la justicia, esta es la persona, ese es a quien le puedes perjudicar en caso de que no lo revises bien. Entonces, sí es algo que abogados postulantes deben hacer porque pienso que sí ayuda en cuanto a que el análisis del asunto pues se va a hacer con mayor detenimiento o como usted dice, ir a indicar cuál es el punto jurídico. Mire aquí, este es el punto jurídico que nosotros consideramos que nos asiste razón. Ese punto jurídico, si usted lo llega a externar y lo logra transmitir, pues lo van a analizar, ¿no? Entonces, sí es bueno ese aspecto que usted menciona. Eh, Me hubiera gustado preparar algo con relación al modelo Tolman, pero como lo menciono, esto es, si ustedes leen una resolución a veces de la Suprema Corte, sobre todo cuando hay estos derechos fundamentales, tienen esta estructura, ustedes mismos la elaboran y hay ocasiones que lo hacemos y como usted mencionaba, usted a lo mejor no conocía el modelo Tolman, pero usó todos los elementos que requiere este esquema como es la proposición, el argumento, y él sobre todo habla de dar garantía, ¿no? De dar ese respaldo a nuestros argumentos. Y si usted brindó ese respaldo, esa garantía, el fundamento y el argumento, entonces ya no se limitó a esa causa de pedir, sino que lo acompañó con más elementos que van a lograr convencer a esa autoridad y por eso su apelación pues fue exitosa. Entonces, esto lo podemos encontrar en criterios de la Suprema Corte, donde vamos a analizar que contienen todos estos elementos. Si analizamos alguna de las tesis o ejecutorias, la Corte siempre va a estar recordando, en el amparo directo a tal se dijo esta cosa, en el amparo en revisión, la Corte, nosotros dijimos esto. Eso es para la garantía o el respaldo que se va sustentando en una decisión. Entonces, sí, este esquema para mí, yo diría que es el más exitoso para hacer un planteamiento de agravios y no solamente eso, sino algún planteamiento de algún argumento jurídico en una demanda, en un recurso o incluso de manera verbal cuando ustedes estén haciendo, por ejemplo, una impugnación de determinación del Ministerio Público, pues agarran este esquema de razonamiento y con eso pueden armar sus pautas, ¿no? Para poder contraargumentar de forma oral. ¿Alguna otra o concluimos, doctor Gabriel? Magistrado, Tengo una un pregunta. buen amigo, José Tomás Garrido, que lleva media hora queriendo darme un comunicado. Perdón por interrumpir, ¿eh? José Tomás, ¿listo? Buenas tardes. Disculpen es que no prenda mi cama, pero se me echó a perder. Tendré que comprar una hoy. Y había hecho hace ratito un comentario en el sentido de que, uno, felicitarle por su exposición, dos, por compartir el conocimiento con colegas, porque luego no todos sabemos, algunos se pierden en la expresión de los agravios. Y me gustaría nada más comentar que si bien es cierto que es muy importante cualquiera de los métodos que usted dijo, para poder exponer la causa de pedir, el agravio, en qué afecta, en qué grado afecta, qué debió haber resuelto el tribunal, también es muy importante expresar muy bien todos los agravios, ya que en caso de que no estén no les den una buena sentencia o no salga la sentencia a su favor, cuando expresen conceptos de violación en el amparo directo, no pueden argumentar conceptos novedosos, argumentos novedosos. Entonces, hay que atacar muy bien la sentencia, ya que podrían ser inoperantes, inatendibles o insuficientes, ¿no? De ahí que
la verdad es que muy bien explicado. Le felicito, magistrado, por compartir. Yo salí hice algunos años en el Poder Judicial. Digo, traigo familia del Poder Judicial, mi papá era magistrado federal. Entonces, sí veía muchísimo cuando hay deficiencia en la expresión de agravios y no hay de dónde ayudarles. También se presta, lamentablemente, a un mal sabor de boca para con los resolutores. ¿A qué me refiero? Son los agravios insuficientes, es responsabilidad del abogado litigante. El cliente va a pensar, va a decir o va a intuir que el juez o el magistrado se vendió o es un corrupto, otra parte pagó, cuando no es verdad. Entonces también tal vez el abogado no ético, para tratar de salvar su pellejo, diga alguna mentira, que es lo más probable, y que diga, es que se vendió, yo hice todo lo posible, y estamos viendo que son insuficientes, inatendibles, inoperantes, o simplemente no lo hizo valer. O sea, el agravio de manera correcta, ¿no? Entonces, eso es cuanto, magistrado. Sí, fíjese que es muy importante ese tema que usted menciona. Ahorita, por lo breve de la clase, no lo abordé, pero puede ser un motivo de otra exposición más adelante, doctor Gabriel, la inoperancia de los agravios, a elaborar una exposición en relación a ese aspecto. Y bueno, quería yo también compartirles una diapositiva. Esta plática la voy a dar en Fiscalía General de la República a nivel nacional. Esta misma plática que estoy con ustedes, con ellos voy a abordar, porque sí me pidieron más tiempo, la inoperancia, pero quería compartirles algunos aspectos en relación a esa exposición sobre consejos que se pueden hacer para la elaboración de estudio de los casos. No sé si pueda compartir la imagen para, eh, para que la puedan ver o si la ven. Sí, se ve una imagen. Tenemos una diapositiva, maestro. Ah, ok. Entonces, a ver. Entonces, si ven ahí los consejos para elaborar resultados. Bueno, esto es de un libro, pero que les puede ayudar. Siempre ustedes deben revisar el expediente o la audiencia, revisar todo. Cuando empiecen a redactar agravios, no hagan improvisación. Ustedes tienen que traer una investigación respecto a lo que van a plantear. Si ustedes se ponen a improvisar, pues ello puede generar que ese agravio pues, pueda tener alguna deficiencia, ¿no? Entonces, primero hay que investigar, hay que analizar, investigar los precedentes, casos, y sobre esa base de estudios empezar a escribir. Leer varias veces lo que escribiste, esto es esencial porque hay ocasiones que nos agarramos a veces a escribir, pero no logramos transmitir con idea o con claridad las ideas que estamos tratando de dar a conocer a la autoridad. Leer y releer varias veces la sentencia o escuchar la decisión hasta explicar las razones que tuvo la autoridad para resolver en un sentido. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta para hacer agravios, precisamente es lo que menciona el compañero en relación a que, pues, para no caer en las inoperancias, pues tenemos que controvertir todo, y para llegar a eso, pues hay que tener en claro entender precisamente el problema jurídico. Para hacer los agravios, a la vez la sintetización de los mismos, únicamente se logra cuando lo haces constantemente. Entre más practiques los agravios, vas a ir adquiriendo esa habilidad. Es una habilidad que se va desarrollando, pero que si se hace con la técnica adecuada, pues va a tener mayor éxito. Ser ordenado y exhaustivo. Exhaustivo, como lo mencionaba, para que los agravios no sean insuficientes, inoperantes, y que no quede, como se ha dicho, pues ese mal sabor de boca en el cliente, ¿no? Que ser exhaustivo implica controvertir todo, y es imprescindible consultar siempre la jurisprudencia. Si ustedes van a hacer unos agravios, una apelación, un amparo, pues la jurisprudencia siempre tiene que ser consultada. Entonces, esos serían breves consejos para que ustedes al momento de hacer ese recurso, pues no caigan en las inoperancias que ahorita se estaban comentando. Gracias, magistrado. Entonces,
Si alguna otra duda, algún otro comentario. Cuando lo Compañeros, compañeras, si pues tienen alguna duda, No, Creo que sería, bueno, maestro, nomás quería adelante. comentar algo. adelante. ¿Sirven de algo los antecedentes en cuanto a las resoluciones que se hayan emitido por el tribunal? O sea, los precedentes. En cuanto, ajá, como precedentes. Sí, 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 ayuda mucho porque en la ley de amparo dice, por ejemplo, esto es cuando lo hacen tribunales de circuito, si te vas a apartar de un criterio que ya tuviste, pues tienes que justificar por qué te estás apartando. Entonces, hay pues como una regla no escrita de que se deben respetar los precedentes del tribunal, pues para que no se preste a malas interpretaciones de que en un tribunal pues se está resolviendo de una u otra manera, eh, dependiendo de quién sea la parte, ¿no? O el abogado. Entonces, ese es un respaldo o es una garantía de que si usted ya trae un precedente del mismo tribunal y lo hace valer, pues entonces su argumento va a lograr convencer con mayor facilidad porque ya sí lo ha resuelto. Entonces, sí, sí ayuda mucho el antecedente o el precedente que usted menciona. Gracias. Regina, a ver. Gracias. Maestro, un favor. Hace ratito cuando empezó su disertación, no le quise interrumpir y no comprendí como muy bien lo que había platicado. Decía, para la cuestión de los asesores, y si ustedes pueden utilizar la deficiencia, sí, en favor de la víctima, pero la verdad no le alcancé a entender muy bien. No sé si me pudiera aclarar esa parte, por favor. Sí, mire, este es un tema muy importante porque anteriormente, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, pues decían la víctima, pues no hay suplencia, la víctima nada más es del imputado, pero la Corte y el propio código advierte que hay personas en situación de vulnerabilidad. Voy a poner un ejemplo que resolví hace poco en mi tribunal. Era una persona que era ofendida porque acudió al Instituto Mexicano de Seguro Social a dar a luz, a tener a su bebé. Lamentablemente, pues el bebé fallece y ese era el tema, ¿no? El tema era que ella venía como parte ofendida dentro de esa investigación. Entonces, hay situaciones de vulnerabilidad de las personas que cuando acuden a una segunda instancia, podemos entrarle oficiosamente al análisis del caso. En ese asunto, los agravios del asesor pues eran de una página y pues eso a mí sí se me hacía un poco delicado de pues un asunto tan importante de mi perspectiva, pues en una sola hoja los agravios. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, lo que propuse a mi tribunal es verificar si la persona que acude en la apelación está en un estado de vulnerabilidad. La Ley General de Salud sí contempla cuando una mujer está en un periodo de posparto, que sí está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, por ley, obtuve esa situación de vulnerabilidad y partiendo de que esa persona estaba en esa situación, pude hacer un análisis oficioso de esa decisión y esa decisión le fue favorable a esa persona que se encontraba en una especial situación de vulnerabilidad. Vamos a suponer en los casos de feminicidio, ¿qué pasa si entonces no hubo una correcta apelación por el Ministerio Público ni por el asesor? Pero el juzgador está advirtiendo que hay una situación de vulnerabilidad, eso le permite entrar a la oficiosidad de todo el caso. Sin embargo, no todas las personas ofendidas o víctimas están en situación de vulnerabilidad. Corresponde a los abogados o a los asesores jurídicos precisamente evidenciar esa situación. En este caso yo lo hice de oficio y tuve que hacerlo desde la ley, o sea, analizar. Lo había abordado desde la perspectiva de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana sí ha sacado análisis de qué personas están en situaciones de vulnerabilidad y maneja un catálogo amplio, ¿no? Donde ustedes pueden advertir eso. Eso no ha sido, todavía no lo traemos a nuestro país. Pienso que puede dar materia pues para que en algún precedente la Corte lo pueda hacer en un futuro de abordar más ese tema, pero es casuístico. Entonces, si ustedes demuestran esa situación de vulnerabilidad, puede ser que el tribunal entre de fondo al asunto, supla la deficiencia de la queja y les dé la razón. Es a lo que me refería, como en ese caso que le mencioné. Muchas gracias, maestro. Sí. Entonces, Gabriel, creo que
hemos concluido. Creo que fue una extraordinaria clase, ya lo dijo José, de allá de Mérida, Yucatán. Bueno, tiene aquí también la gente de todo el país, gente de Hidalgo, gente de Monterrey, gente de Michoacán, de Veracruz, bueno, etcétera. Yo agradecido, querido magistrado, yo agradezco a mi amigo Daigoro, al doctor Olvera, que son quienes me refirieron de usted, le tienen mucho aprecio y admiración. Se me hizo una extraordinaria clase que ojalá y lo comenzamos para que haya continuación. Muchísimas gracias. ¿Algo más, Omar? Pues no Álvaro. queda más que agradecerle al magistrado Milton Moctezuma Vega por habernos compartido este domingo sus conocimientos todos los participantes. Aquí le damos la bienvenida y le agradecemos en Grupo de Estudio Luna con el tema de elaboración de agravios en segunda instancia en materia penal. Maestro, excelente ponencia, le agradecemos mucho toda su participación. Gracias por todo su tiempo que nos regaló. No, pues igual, muchas gracias a ustedes por estar aquí en este grupo tan nutrido y me da mucho gusto, ¿no? Cualquier cosa, cualquier duda, espero tener una nueva intervención. Si hay algún tema que lo podamos trabajar, pues ahí se lo comentan a Gabriel y yo con gusto le venimos a hablar del tema que ustedes deseen. ¿Alguna red Muchas gracias, social, magistrado. maestro, que nos pueda Mejor. compartir? Mire que estoy en eso, pero yo creo que en la semana voy a dejarla con Gabriel para que me puedan continuar. Yo no estoy en elección, yo termino mi función el 31 de agosto y me incorporo al foro jurídico, pero pues para que me conozcan, ¿no? Para que ahí podamos estar en comunicación. Sería ¿Y un qué le placer, parece si magistrado. Muchas lo gracias. comprometemos de una vez? Yo creo que muchos hacemos más fuerza que uno solo y ya lo programamos para el próximo domingo, 4 de la tarde, igual, mi estimado magistrado. Sí, con gusto aquí nos vemos si quieren. Preparamos algún otro tema. Muchas gracias. Bueno, pues Gracias. buena tarde. Gracias, hasta Ex- luego. Gracias, excelente magistrado. tarde. Gracias, gracias. magistrado. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, doctor Excelente Gabriel. ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que Dios Muchas los gracias. bendiga. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Saludos de Reynosa.